Buenos días, ¿se escucha bien? Mis hermanos, vamos a orar para poner ese espacio de escuela dominical en manos de nuestro buen Dios. Padre que estás en los cielos, bendito tú eres, oh Dios. Delante de ti estamos una vez más en Cristo nuestro Señor, para darte gloria, honra y alabanza a ti, oh Dios, porque solo tú eres digno de recibirla. Te damos muchísimas gracias, oh Dios, por el privilegio que nos concedes en esta mañana de estar delante de ti para escuchar tu palabra. Te ruego, Dios, que nos asistas de una manera especial para que lo que se diga desde este púlpito sea palabra tuya. Me reconozco débil, oh Dios, pero en ti soy fuerte. Que en mis debilidades, oh Dios, seas tú glorificado. Te ruego que ilumines nuestro entendimiento, nos des corazones dispuestos y unos oídos atentos para escuchar tu palabra. Que nos permitas, oh Dios, reflexionar en la medida en que avanzamos en el estudio de ella. Y que en la medida en que te conocemos de ti, de tu carácter, nosotros podamos acercarnos a ti con un corazón mejor dispuesto, Dios. Todo esto te lo rogamos en Cristo nuestro Señor y para tu gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a tener lo que es nuestra última clase sobre el libro de Números. Hasta la clase pasada llegamos hasta el capítulo 30 de ese libro. Hoy, en lo correspondiente a los capítulos que van desde el 31 al 36. Y como es sabido que se ha hecho énfasis cada vez que estamos en esta misma serie, examinaremos de forma panorámica lo que es narrado a lo largo de estos capítulos, tomando lectura de algunos de estos. Mis hermanos, y esto lo hacemos con el firme propósito de que cada uno de ustedes, en sus estudios personales, en sus devocionales, en los espacios que usted toma para dedicarle a la lectura de la palabra, pueda profundizar en ellos. Pues como se ha hecho ver a lo largo de cada una de estas clases, hay mucho que aprender en torno a cada uno de estos pasajes y también mucho, mis hermanos, sobre lo cual reflexionar. Ahora bien, continuando con nuestro estudio, en esta ocasión ya en el capítulo, iniciando por el capítulo 31, encontramos el juicio de Madián. Es lo que primeramente encontramos. Recordemos que estamos tratando este tema. Este tema tiene que ver con una nueva generación del pueblo de Israel, una generación que ha caminado a través del desierto, ya que cuando comenzó este peregrinaje de 40 años, muchos todavía eran muy pequeños, otros quizá ni siquiera habían nacido cuando comenzaron este viaje por el desierto. Vemos cómo Dios ha venido tratando con todo el pueblo, preparando a esta nueva generación para lo que sería su entrada a la tierra prometida. Ahora tiene este encuentro con el pueblo de Madián. En los capítulos anteriores, en la clase pasada, estábamos observando que los madianitas se habían unido a los moabitas para contratar a Balaam para que maldijese a Israel, y luego vemos más adelante que seducen al pueblo para que ese tuviese parte con los actos de idolatría que eran típicos de estos pueblos paganos, y lo que corresponde también a una vida licenciosa, cosa que vimos, como les mencioné en la clase pasada. Después de este episodio, Dios había ordenado a su pueblo lo siguiente, tal como lo dice el número 25 del 17 al 18, donde nos dice: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardidez, con que os han engañado en lo tocante a Balpeor, y en lo tocante a Covid, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Balpeor. Mis hermanos, los madianitas eran los que vivían en el desierto. Y es interesante, acá hay un dato importante. Es interesante notar que aquí es a donde Moisés había llegado cuando huyó de Egipto. Y es un hecho que Moisés se había casado con una madianita. Este capítulo, como muchos otros a lo largo de esta serie, y es algo que va a ser bastante recalcado,
sirve para enseñarnos una buena lección en cuanto a la separación, mis hermanos, que nosotros también debemos tener del mundo. Asimismo, como varios textos también del Nuevo Testamento nos hacen este tipo de advertencias. Por lo menos en el caso de la primera carta de Juan, capítulo 2, en los versículos del 15 al 17, nos dice lo siguiente, con relación a este tema en particular, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, entrando en materia con relación a nuestro primer texto, estamos viendo los últimos hechos públicos realizados por Moisés. Cuando ya lleguemos ya al libro de Deuteronomio, veremos los últimos hechos privados que Moisés llevará a cabo antes de su muerte. Una de sus últimas actuaciones públicas ocurre durante esta guerra contra los madianitas, hecho que se narra en este capítulo. Aquí también veremos cómo Dios le dio una gran victoria a Israel. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 31 que nos dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Dato importante. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Mis hermanos, Madián ya había luchado en contra del pueblo en el desierto. Ahora Dios manda a Moisés que saliese a luchar contra los madianitas. Ahora en el versículo 6 nos dice: y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Acá vemos que Moisés envía a 12,000 hombres a la guerra. En el ejército había 1000 hombres de cada tribu, según las instrucciones recibidas por parte de Dios. Debía llevar los vasos también del santuario y los muebles del tabernáculo. Los versículos 7 y 8 nos dicen lo siguiente: y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón, y mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Mis hermanos, los reyes de Madián fueron muertos, y observamos acá, mis hermanos, la muerte de Balaam, el profeta, que fue un personaje destacado en los capítulos anteriores. Balaam, quien había planeado la estrategia por la cual Israel sería seducido hacia la inmoralidad sexual e idolatría, y quien hizo todo por dinero, estaba ahora muerto. Él fue juzgado por la venganza de Dios, y su dinero no lo hizo bien. Hay una razón por la cual Judas habla del error de Balaam en el versículo 11 de su carta. Es simplemente un error de vender a Dios por dinero. Termina siendo un perdedor cada vez que lo hace. Ahora, en los versículos que van de este mismo capítulo, los versículos que van del 9 al 16, nos narra lo siguiente. Disculpen si voy un poco corriendo, pero son bastantes capítulos y necesitamos abarcarlo todo. Dice lo siguiente en los versículos que van del 9 al 16 de este capítulo 31. Dice: y los hijos de Israel llevaron cautivos a las mujeres de los madianitas y sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y decenas que volvían de la guerra,
y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Acá otro dato importante con relación a este asunto de las guerras. Era normal que luego de una guerra quien conquistaba se quedaba con el botín, y lo que eran mujeres y niños se volvían esclavos de esta nación. Eso era lo más normal en este contexto histórico. Ahora, hubo un gran problema con los israelitas. Dios les había sacado de Egipto en una sola noche, y acá es donde está lo que quiero hacer la reflexión. Dios les había sacado en una sola noche de lo que era Egipto, pero pasaron 40 años antes de que Dios sacara a Egipto de sus mentes, y aún ahora, después de haber sido engañados hasta el extremo de llegar a la idolatría. Y ese es el problema con la mundanalidad, mis hermanos. No es malo que estemos en el mundo. Después de todo, pues es donde Dios nos ha puesto. No se trata de dónde vamos ni tampoco de lo que hacemos, aunque estas cosas son indicativas de lo que hay en nuestro interior. El problema surge, mis hermanos, si el mundo está dentro de nosotros, si en nuestros corazones y en nuestras vidas dejamos que convivan todas estas cosas que de cierta manera, en la medida en que nosotros nos conducimos, hablamos de quién es nuestro Señor también. La lección importante de este capítulo es que requiere del creyente en Cristo una separación del mundo. Y aquí una pregunta importante: ¿está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Tiene usted una relación de compañerismo con Cristo? Y esto es importante para los hijos de Dios. Muchas de las cosas que nosotros encontramos en la Escritura nos dan unas enseñanzas muy claras y precisas acerca de lo vital que resulta para nosotros el adherirnos a cada uno de esos ejercicios de la piedad, cada uno de estos elementos de los cuales Dios nos ha dotado. Y algo importante que señala el salmista en el Salmo 119, y algo que es de reflexión perpetua para cada uno de nosotros, y es lo que él dice cuando se refiere: en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Mis hermanos, el que nosotros nos ejercitemos en la lectura de la palabra, en la oración, en cada uno de estos ejercicios, mis hermanos, nos va a hacer acercarnos más a Dios, y de cierta manera también a separarnos del mundo, porque en la medida en que nosotros nos adentramos en la Escritura, mis hermanos, podemos conocer a Cristo, conocer su gloria, y asimismo cualquier cosa, por muy extraordinaria que el mundo nos ofrezca, palidece ante la gloria del Cristo revelado en las Escrituras. Y así, mis hermanos, avanzamos al capítulo 32. Este capítulo 32, mis hermanos, nos cuenta de las tribus indiferentes: Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés, que pidieron la tierra de la zona oriental del Jordán, que era la zona que no debían haber pedido. Este incidente tiene una gran aplicación también para nosotros, al considerar el río Jordán como una cierta figura de muerte. Estas dos tribus y media pues no cruzaron el Jordán. Vamos a leer aquí los versículos del 1 al 5, los primeros 5 versículos, que nos dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Yaser y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jaser, Nirra, Esbón, Elealer, Sebán, Nebón, Beón,
La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es sierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar por el Jordán. Aquí vemos una petición particular por parte de los líderes de estas tribus. Ahora, Moisés quedó turbado, de cierta manera, con esta petición, tanto que en el versículo 7 él responde con esta pregunta: ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado el Señor? Y la pregunta resulta un tanto extraña. Moisés lo consideraba como una negativa a seguir en pos del Señor. Recordaba, de cierto modo, el desánimo total del pueblo en aquel día lejano. No sé si aún recordamos aquellos pasajes en los que cuando la gente escuchó el informe de los hombres que habían sido enviados para espiar la tierra, hacía ya varios años, Moisés estaba hablando a una nueva generación de personas que eran demasiado jóvenes para recordar aquella trágica experiencia. Como nos relatan los versículos 10 al 13, Moisés les recordó lo que entonces sucedió, porque temía que esa joven generación repitiese el fracaso de sus padres. Y eso lo encontramos en el versículo 15, donde nos dice: si os apartáis de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo ese pueblo. Mis hermanos, debemos entender acá un poco a Moisés. Después de haber soportado graves problemas y el desánimo durante 40 años de vida en el desierto, consideró demasiado arriesgado exponerse a un nuevo fracaso en el intento de entrar ya a la tierra prometida. Sin embargo, ellos aseguraron a Moisés que enviarían a sus hombres al otro lado del Jordán para que ayudasen a las otras tribus en su lucha por la conquista de la tierra. Y Moisés entonces aceptó esta propuesta. Ya en el versículo 23 dice: mas si así lo hicieses, mas si así no lo hicieses, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ellos se están comprometiendo a ayudar en la conquista de las tierras a las otras tribus y todo eso. Moisés accede a sus peticiones, pero hace esta pequeña advertencia importante: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ahora, la manera en que generalmente se interpreta estas palabras es que el pecado cometido se descubrirá. En otras palabras, uno no puede pecar sin ser visto. Ahora, será descubierto tarde o temprano, pero esto no es lo que dice realmente este versículo. Hay muchas personas que pecan sin ser vistas, es decir, sus pecados nunca son descubiertos por otras personas. Este versículo le dice que sus pecados le alcanzará. Quizá no sea de una forma inmediata después de este hecho, pero es seguro que este pecado lo alcanzará. Ahora, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 6 de esta misma carta, en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No importa quién sea usted, ni dónde se encuentre, ni cómo esté, ni cuándo esté, es seguro que sus pecados le alcanzarán. De la misma manera en que usted peca, así le alcanzará algún día. Y este básicamente es el sentido de esta declaración: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. De hecho, otra traducción dice: sabed que vuestro pecado os saldrá al encuentro. Mis hermanos, y estas palabras resultan de reflexión para cada uno de nosotros. Estas palabras, mis hermanos, de cierto modo a nosotros nos llama también a reflexionar sobre aquellas cosas que creemos que son insignificantes, pero que son un pecado. Y el hecho de recordar, mis hermanos, que nosotros, aunque no estemos a la vista de pronto de mucha gente, Dios nos está viendo. Dios nos ve. Y en la medida en que nosotros continuamos perseverando en ello, sin acercarnos a Dios,
a pedir perdón, a nosotros arrepentidos ante Dios, mis hermanos, tarde o temprano, mis hermanos, ese pecado nos va a alcanzar. Y ciertamente nosotros segaremos o recogeremos lo que también hemos sembrado. La palabra de Dios siempre nos va a invitar, o Dios a través de su palabra siempre nos va a invitar a acercarnos a Él, a que estemos a cuentas, a que pongamos nuestros pecados, sabiendo, mis hermanos, creyendo en nuestro corazón que en Jesucristo encontramos perdón. Debemos, mis hermanos, asimismo nosotros reconocernos débiles y que solo en Dios es que podemos nosotros avanzar. Muchas veces nosotros creemos que en nuestras fuerzas podemos superar ciertas cosas. Pero mis hermanos, nosotros no debemos confiar en nuestras fuerzas. Ciertamente debemos nosotros ser diligentes, pero recordar que en nuestras propias fuerzas no podemos. Y estas pequeñas palabras, estas cortas palabras, mis hermanos, de cierta manera deben hacer en nuestras mentes un fuerte hincapié, porque es una fuerte advertencia acerca de nuestra conducta, de nuestro pecado, que siempre está delante de Dios. Pero la Biblia también está llena de promesas y también nos invita ciertamente a que en Jesucristo, mis hermanos, nosotros hayamos perdón. Asimismo, mis hermanos, vamos a pasar al capítulo 33 de ese mismo libro. Capítulo 33 del libro de Números. Leamos los primeros 2 versículos. Dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Bueno, mis hermanos, esas primeras líneas básicamente nos dan una pequeña indicación de qué es lo que se nos va a narrar a lo largo de todos estos versículos hasta el 49. Estas tribus, como indicamos anteriormente, escogieron el lado equivocado del Jordán y todo ese tema. Tuvieron una oportunidad también, todo ese asunto. Ahora, con relación a ese capítulo en particular, vemos que se nos detallan unos asuntos importantes. Este capítulo tenemos el diario de las jornadas del pueblo de Israel. Solo tenemos algunos incidentes aislados. Aquí llegamos ahora a un registro de los lugares en los que acamparon, es decir, en estas líneas se nos va a narrar básicamente de dónde salieron, dónde se quedaron, dónde habitaron a lo largo de todo su peregrinaje. Todos estos 49 versículos, aunque suene un poco tedioso la lectura de ellos, ciertamente hay una enseñanza en la medida en que nosotros detallamos cada uno de estos pasajes. ¿Por qué resulta importante, a pesar de que lo que nos va a narrar básicamente son el pueblo de Israel estuvo acá, se sentó en ese lugar y todo eso? Bueno, hemos simplemente leído esos pocos versículos inicialmente para mostrarles que sería un tanto monótono. Ahora, el hecho de que la lectura podría resultar bastante monótona, nos gustaría saber lo que pasó allí durante esos años en que vagaron por el desierto, pero nada se dice en cuanto a esos sucesos. Esta porción no nos narra los detalles de lo que sucedió en cada uno de estos asentamientos del pueblo de Israel. Sin embargo, como cada porción de las Escrituras, mis hermanos, hay una lección que aprender. Así este capítulo también tiene una gran lección para nosotros. Este capítulo es como un mapa de carretera, una cierta guía que nos indica cuál fue el peregrinaje del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Y aquí hay una pregunta. ¿Por qué Dios lo relata de esta manera? Porque Él registró cada paso que tomó ese pueblo, cada paso que caminó fue observado y anotado por Dios, porque ciertamente esto que está escrito escrito de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio a Moisés.
Él estaba con ellos durante todo el camino, estuvo con ellos en su marcha a través de toda su travesía por el desierto, y es algo que es recalcado a lo largo de todo ese escrito, y es que Dios los acompañó en cada uno de los lugares a los que fueron. Y esa es una de las grandes verdades de la palabra de Dios, mis hermanos, expresada también en la frase de Hebreos capítulo 13, versículo 5, donde nos dice: no te desampararé ni te dejaré. Jesús dijo lo mismo en su discurso en aposento alto en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 18, donde nos dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Promete, mis hermanos, el Señor Jesucristo venir a cada creyente. Ahora, ¿cómo sucede esto, mis hermanos? Enviando al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, mora en cada creyente, y si usted es un hijo de Dios, no es posible que usted sea parte de Él, no lo dejará irse. Él va con usted donde quiera que vaya, y podemos tropezar, tambalear, fallar muchas veces, caernos, y no le seguimos fielmente. Pero gracias a Dios que a lo largo del camino Él nunca nos desampara ni nos deja. Y esa es una reflexión importante, mis hermanos, y es que Dios sigue siendo Dios a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. Su fidelidad, sus promesas siempre son firmes a pesar de nosotros. Algo que nos recalca ese detalle es eso, el que Dios nos acompaña a pesar de todo. Porque si algo es sabido a lo largo de lo que ha sido ese estudio, todo lo que hemos podido notar es que el pueblo de Israel, lejos de ser un pueblo perfecto, fiel y que hacía plenamente la voluntad de Dios, vemos que muchas veces se rebelaron contra Moisés y por consiguiente también a Dios. Pero a pesar de eso, Dios cumplió la promesa hecha a este pueblo. Los acompañó a lo largo de todo su peregrinaje. Y estas cosas, mis hermanos, de cierta manera, sirven también de reflexión para cada uno de nosotros. Pues, mis hermanos, en la medida en que nosotros estamos en Cristo, Dios nos acompaña a lo largo de nuestro peregrinaje en ese mundo. Nosotros nos caemos, a veces fallamos, no somos fieles, pero la gracia de Dios nos sostiene y está siempre con nosotros. Ahora, en los versículos que van del 50 al 56, que es la última porción de este capítulo, inicia el tema de la ley de la posesión de la tierra. Ahora, la intención de Dios era no solo traer juicio a la cultura corrupta de los cananeos, sino también de darles la tierra a Israel para posesión. Ahora, Dios tenía un papel único para la nación de Israel respecto al pueblo de Canaán, y los usó como instrumento único de juicio en contra de los cananeos, algo que se narra muy bien en esas líneas. Este propósito único explica por qué Israel fue ordenado no solo de vencerlos militarmente, sino de borrar el remanente de la cultura idólatra. La arqueología moderna ha documentado las prácticas de las adoraciones corruptas y demoníacas de los cananeos. Ellos eran, mis hermanos, realmente una cultura lista para el juicio de Dios. Ahora, si Israel fallaba de echar mano de los cananeos fuera de la tierra, ellos podían seguir ocupando la tierra prometida, pero las prácticas corruptas y el corazón de los cananeos encontraría un lugar en Israel, y el mismo Israel sería eventualmente echado de la tierra a la cual Dios también los había traído. De hecho, dentro de estas líneas encontramos que Dios también les dice: además haré a vosotros como yo pensé hacer con ellos, porque aquí hay una instrucción clara de parte de Dios con relación al tema de echar fuera y destruir todo cuanto representa a esa cultura. Pero en la medida en que ellos dejan un remanente de esa cultura que conviva con ellos, mis hermanos,
de a poco esas mismas costumbres de esta tierra pagana se iba a ir adentrando, iba a tener un lugar también con ellos. Y es aquí la advertencia de Dios. En la medida en que ellos no cumplieran y que fallasen en lo que Dios le había instruido, dice, además haré a vosotros como yo pensé hacer con ellos. Y esto se hizo realidad en la historia de Israel, y hecho que vamos a encontrar mucho más adelante a lo largo de la historia de ese pueblo. Ellos no echaron completamente a los cananeos y pensaron que habían poseído la tierra. La corrupción de los cananeos continuó entre Israel hasta que eventualmente Dios permitió que Israel sea expulsado de la tierra en el exilio. Vemos, mis hermanos, la importancia de atender al llamado de Dios, a sus instrucciones. Y es importante también recalcar, mis hermanos, que cuando nosotros dejamos que ciertas conductas, ciertas prácticas convivan en nosotros sin confrontación, más adelante, mis hermanos, eso tendrá su consecuencia. Es importante que nosotros nos examinemos también a nosotros mismos acerca de ciertas conductas y acercarnos a Dios para que nos ayude a afrontarlas, examinarlas también a la luz de la palabra de Dios y atender a lo que Dios nos pide acerca de lo que nosotros debemos ser en Cristo. Ahora, por temas de tiempo, vamos a seguir avanzando allá en el capítulo 34. Ahora, este capítulo 34 se describen los límites de la tierra prometida. Este capítulo contiene un tema que se estudiará más adelante, pero ahora nos limitaremos solamente a considerarlos brevemente. Los versículos que van del 1 al 12 de este capítulo 34, perdón, del 1 al 2 de este capítulo 34 nos dice lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia a la tierra de Canaán, según sus límites. Este capítulo enfatiza el hecho de que la tierra fue dada a la nación de Israel por manos de Dios mismo. Este capítulo es como un informe geográfico y se detallan aquí todos los límites de la tierra prometida. Aquí a lo largo de este capítulo, Dios expone con total claridad que dará una sección particular de esa tierra a cada una de las tribus. No debía haber ninguna equivocación en cuanto a ello. La tierra debía ser dividida por heredad y debía haber un representante de cada tribu para repartirla. En este capítulo, además de los detalles geográficos, todos esos representantes se mencionan por nombre, por lo cual no leeremos todos los versículos. Y luego los versículos finales de este capítulo 34, el versículo 29, hablando de los príncipes, dice, y a esos mandó el Señor que hicieran la repartición de la heredad a los hijos de Israel en la tierra de Canaán, hablando acerca de estos hombres que habían sido escogidos como representantes de cada tribu para que hicieran la repartición. Y también habla de las ciudades repartidas a los levitas ya en el capítulo 35, donde se nos dice, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en las que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Ya ahí más adelante lo que se viene a decir es un tema básicamente de medidas y unas ciertas descripciones particulares. Algo importante para resaltar de esta narrativa es que los alrededores de las ciudades eran zonas de pastoreo que estaban reservadas para los levitas. Estas zonas debían ser 48 ciudades similares a esta para los levitas. En el versículo 7 de ese mismo capítulo se nos dice,
Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus campos de pastoreo. Ahora, de entre las 48 ciudades de los levitas, 6 debían ser designadas como ciudades de refugio. En los versículos 9 hasta el 13 de este capítulo, nos dice que los levitas debían establecerse 3 ciudades como estas al lado del oriente del Jordán y 3 al lado occidental. Un hombre que hubiera matado inconscientemente o por acción de otro podría huir de la ciudad de refugio. Esto le salvaría de cualquier acción por parte del pueblo o de las represalias que podría tomar la familia de la persona que había asesinado. Para el tema de que si tomaban venganza inmediatamente después de este crimen. Esto le daba también tiempo para que se le escuchara más tarde en un juicio con mayor imparcialidad. La protección, mis hermanos, que otorgaban las ciudades de refugio no se aplicaba al homicida que premeditaba algún crimen. Tampoco estaba seguro el hombre que era culpable de homicidio involuntario, sino que quedaba en la ciudad de refugio. Además, Dios da aquí una ley que rige el juicio de los homicidas. Y aquí leemos en los versículos, el versículo 30 de este mismo capítulo, donde nos dice: cualquiera que dé muerte a alguien, según la declaración de los testigos, morirá el homicida, pero un solo testigo no bastará para condenar a una persona muerta. Acá se nos dan unas leyes importantes con relación al tema de cómo tratar con este tipo de situaciones. Ahora, en el versículo 34 nos dice también lo siguiente: no contaminéis la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, pues yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. Ese motivo era más que suficiente para que el Señor diera estas leyes a su pueblo. Ahora, llegando al capítulo 36, que ya es nuestro último capítulo, en ese leemos la ley de la tierra en cuanto a la herencia. Este capítulo 36 concluye nuestro estudio del libro de Números, y vemos aquí que los jefes de las familias de los hijos de José presentaron a Moisés un problema. Si las hijas de Zelofehad se casaban con hombres de otra tribu, entonces su herencia pasaría a otra tribu. Los primeros versículos de esta porción nos dice lo siguiente. Este capítulo 36 dice: los príncipes de los padres de las familias de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, se presentaron delante de Moisés y los príncipes de los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel y dijeron: el Señor mandó a mi Señor que por sorteo diera la tierra a los hijos de Israel en posesión. También mandó el Señor a mi Señor que dé la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, sus hijas. Pero si ellas se casan con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, su parte de la herencia será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la cual se unan. Así disminuirá la porción de nuestra heredad, por cuanto, dice, cuando llegue el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ella será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos, y la heredad de ellas serán restadas de la heredad de la tribu de nuestros padres. Veamos entonces la respuesta de Moisés ante esta situación en los versículos que van del 5 al 10, y dice: entonces Moisés, según el mandato del Señor, ordenó a los hijos de Israel: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Eso es lo que ha mandado el Señor acerca de las hijas de Zelofehad. Cásense con ellas, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de sus padres se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu. Porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguien de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rondando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada con su heredad. Como el Señor mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad.
Acá hay un caso bastante interesante con relación al tema de la heredad, y por eso surge ese conflicto y toda esa cuestión en cuanto a la herencia. Ahora, la tierra debía quedar dentro de una misma tribu. Ningún hombre podía perder su propiedad permanentemente. En el año del jubileo, toda propiedad que había sido hipotecada, vendida, volvía una vez más a la familia original. Este era un gran arreglo que Dios había hecho por su pueblo. Ahora, fue la manera en que Él les protegió, o la manera en que Dios protege la heredad que había sido dada también a una tribu en particular. Y vemos según el versículo 12 que las hijas de Zelofehad se casaron con la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó a la tribu de la familia de su padre. El versículo 13 de este capítulo 36 nos dice: estos son los mandamientos y los estatutos que dio el Señor por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. De esa manera, mis hermanos, vemos que Dios de cierta manera protege la heredad de las familias, o la heredad que ya había sido dada a ellos. Y ya el tiempo se me acabó. Quiero, para terminar, hacer algunas reflexiones en torno a lo que hemos examinado en la mañana de hoy. Mis hermanos, hoy, al despedirnos o al concluir este libro, queremos recordar que la realidad de la presencia permanente de Dios junto a todos sus hijos, eso es importante. Recordar esa presencia permanente de Dios junto a sus hijos, expresada de una manera elocuente en aquellas antiguas promesas que citamos a lo largo de esta serie, palabras que más adelante se nos dan una vez más, cuando examinemos algunos pasajes más adelante donde se nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Después de encargarles a sus discípulos la misión de predicar el Evangelio en todo el mundo, según nos cuenta el Evangelio de Mateo 28:20, Jesús nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, aquellos que tienen una relación con Dios por haber creído en el Salvador y Señor Jesucristo, saben que estamos hablando de una presencia viva y real, una presencia que se acepta por fe, pero que al mismo tiempo se percibe, que es notoria, que es evidente a lo largo de nuestro peregrinaje. Se trata de una presencia que se siente, pues no se pasa desapercibida, que hace sentir sus efectos, que resulta de vital importancia durante nuestro peregrinaje por ese mundo. De la misma manera que acompañó a aquel pueblo en su travesía por el desierto, mis hermanos, esa misma presencia proporciona fuerza, energía, aliento espiritual, consuelo, equilibrio, control divino sobre nuestra naturaleza humana frente a las pasiones, victoria sobre a las fuerzas del mal y provisión material para nuestras necesidades. Llena el vacío interior presente en cada ser humano, nos hace sentir la fuerza de su mano guiándonos por el camino de la vida y el apoyo necesario cuando tropezamos y nos zambaleamos, a la vez que nos levanta cuando caemos. La reflexión, mis hermanos, que podemos extraer es esta: que a lo largo, mis hermanos, de nuestro peregrinaje, la presencia de Dios siempre está con nosotros para animarnos, fortalecernos, en la medida en que ese mundo caído, nosotros vamos a encontrar obstáculos, momentos en los cuales caemos, tropezamos, pero la gracia de Dios está ahí para sostenernos. Y es real, mis hermanos, y experimental todo eso. En la medida en que nosotros avanzamos, se hace real para nosotros en nuestra experiencia el hecho de que Dios nos provee, el hecho de que Dios nos sostiene, el hecho de que Dios nos acompaña en cada situación, inclusive cuando vemos que las cosas realmente no son tan favorables. Vemos que ahí está, incluso en esos momentos difíciles, está también la mano de Dios. Nuestra oración siempre debe ser en esos momentos
buscar a Dios y que nos indique dónde está lo bueno de esta situación, porque ciertamente cada una de estas situaciones nos van a ayudar para bien. Todas nuestras situaciones, circunstancias, buenas, malas. La promesa es que todo esto nos ayuda para bien. Y todo esto nos ayuda para bien, ¿por qué? Porque nuestro Dios está con nosotros. Vamos a orar y si hay preguntas o aportes, se hacen. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia, Dios, es para siempre. Te damos gracias, oh Dios, porque hoy nos invitas a reflexionar en el hecho de que tu presencia nos acompaña siempre. Que tú, oh Dios, eres fiel y que tus promesas siguen siendo firmes a pesar de nosotros. Estamos aquí, oh Dios, delante de ti, suplicantes, sabiendo, oh Dios, que somos débiles y que en ti, oh Dios, encontramos las fuerzas para seguir avanzando en este peregrinaje que ciertamente es difícil, es lleno de obstáculos. Pero hoy nos recuerdas, oh Dios, que tu presencia está con nosotros en cualquier lugar a donde vamos. Te pedimos, oh Dios, que estas promesas, estas reflexiones se queden en nuestra mente siempre y que en medio de estas circunstancias, oh Dios, podamos recordarlas y que sirvan de consuelo para cada una de nuestras necesidades. Todo esto te lo rogamos en Cristo nuestro Señor, para tu gloria. Amén. ¿Alguna pregunta o aporte? Mano Manuel. eh, el apoyo a lo que usted decía, a la reflexión. La Biblia, la palabra de Dios, es un mensaje siempre que seamos fieles a pesar de todo, vemos el amor de Dios por su pueblo. El para es que digo eso. Muy difícil, siempre nos va a guiar Amén. Así es. Ciertamente esas historias y lo que podemos encontrar a lo largo de las narrativas bíblicas, como se ha expuesto, lejos de nosotros ver, como muchos han puesto a veces, grandes héroes de la Biblia o un pueblo perfecto, mis hermanos, lo que nos narra realmente la realidad de estas historias es que todos estos hombres imperfectos, llenos de defectos, muchas veces desobedientes a Dios. Lo que realmente resaltan estas líneas es la bondad de Dios, su fidelidad, su poder, su provisión, y que siempre, a pesar, porque eso es lo importante y lo que nosotros debemos tener presente, es que a pesar de todo, de que estos hombres hicieron muchas veces
cosas en contra de Dios, Dios era fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Y mis hermanos, ¿y cómo nosotros hallamos consuelo si nosotros descuidamos la lectura de la palabra? Porque es en ella donde nosotros encontramos todas esas promesas. Nuestro espíritu necesita alimentarse de esto, de Dios, de sus promesas, y todas esas promesas de Dios están aquí en su palabra. Y en la medida en que nosotros meditamos en ellas, nuestro peregrinaje va a estar lleno de consuelo, en la medida en que nosotros recordamos todas estas promesas. Pastor. Muy buenos días, amada iglesia. Sí, agradecerle al Señor por tu vida, mi hermano, y por esta enseñanza que nos das hoy, donde terminamos el libro de Números después de haberlo estudiado capítulo a capítulo, aunque sabemos que fue algo resumido, ya que la idea es animar a que se practique el estudio de la Escritura y a que se despierte ese interés por conocer los temas que trata cada libro. Y vemos, como muy bien lo decías, cómo lo que muestra este libro en estos 40 años después de la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida o al umbral de la tierra prometida, porque los únicos que han entrado hasta ahora es las 2 tribus y media que quedaron antes del Jordán. Aún no se ha visto el desarrollo de todo lo que ocurre después, pero sí es importante mirar cómo incluso el mismo Moisés, quien era el representante en ese momento del pueblo ante Dios, no puede entrar a la tierra prometida por su pecado, mostrando de que no hay hombres superiores, no hay hombres como tal poderosos, sino el poderoso es Dios, actuando a través de hombres miserables pecadores que no merecemos sino el infierno y que el Señor nos escogió para su gloria y los usó en gran manera. Recordemos que en el capítulo 30 ya Dios le está diciendo a Moisés que suba al monte a mirar la tierra que le va a dar a su pueblo, porque él no entraría. Recordemos también que la generación que salió de Egipto no entra en la tierra prometida. También nos dice en el capítulo 30 que los únicos que quedaban en ese momento con vida eran Josué, Caleb y Moisés. Las demás personas que salieron de Egipto ya habían muerto y había una tribu nueva, unas personas que habían nacido en el transcurso del peregrinaje por el desierto. Eran personas que tenían que ser instruidos para que vivieran una vida en obediencia a la palabra del Señor. Incluso el Señor los ubica de tal forma que todos, la tierra que les da, tienen un propósito. Y el propósito es que el templo quede en el centro del pueblo para que la adoración sea solo centrada en Dios. Ellos, al momento de recibir su tierra, pues tenían que glorificar el nombre de Dios asistiendo al templo que estaba en Jerusalén y que quedaba en el medio de toda la repartición de las tierras. Entonces el Señor siempre se ha mostrado, tanto como muy bien les decía, en su bondad, en su amor por su creación, pero ante todo en ser Rey soberano de su pueblo. Amén. Y para conocer realmente a Dios, debemos escudriñar las Escrituras, porque si no las escudriñamos, si no conocemos estos mensajes que nos ha dado el libro de Números, pues no logramos entender el Nuevo Testamento ni la obra de Cristo. Recordemos que todo lo que se narra en este libro nos lleva a ver cómo nuestro peregrinaje por este mundo es muy similar a todo lo vivido por el pueblo de Israel. Siempre desobedecemos a Dios, siempre pecamos contra Dios, y el Señor, a pesar de que nos reprende, sigue ahí amándonos y llevándonos de la mano
dándonos el don del arrepentimiento y la fe para que volvamos a Él. Y entonces, para poder entender todo lo que es la obra de Cristo y lo que se revela en el Nuevo Testamento, debemos entender con claridad lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Ese era el aporte que quería hacer, y a la vez como especie de un resumen de todo lo que hemos visto de esta serie del libro de Números.